Continuamos con el desarrollo de puntos de referencia. El pasado martes, en los Estados Unidos, todos los pronósticos se fueron a pique. Todos los instrumentos mediáticos también se cayeron. La supuesta influencia de los influencers, youtubers, tiktokers. Pero el mismo martes sí había un indicio de gente que creían en Donald Trump, porque allá hasta se apuesta a los resultados. Y en las bancas de apuestas, las ofertas estaban 60 a favor de Trump y 40 a favor. 35, 60 a 35. Por ahí andaban las apuestas. Entonces, señores, Donald Trump decía que acabaría la guerra de Ucrania, que se convertiría en dictador en un día y echaría para atrás la migración indocumentada. ¿Qué impacto sobre la geopolítica, sobre la relación con América Latina tiene para ustedes? ¿Qué lectura ustedes pueden dar de la victoria de Donald Trump? Bueno, evidentemente que las elecciones de los Estados Unidos acaparó la atención global, porque no solamente se da en un momento determinado, noviembre, un momento en que el mundo entero está en crisis, en un momento en que hay muchas guerras, hay muchas zonas de conflictos, en un momento en que los Estados Unidos están en una lucha feroz por el dominio del mundo, conjuntamente con Occidente, en un momento en que se está poniendo en el tapiz, en el tapiz de la incertidumbre, el dominio imperial tradicional de los Estados Unidos a través del BRIC, que se celebró en Rusia recientemente, y esas elecciones se dan en ese contexto a nivel internacional. Obviamente eso va a impactar el resultado electoral y ya está impactando a nivel de la geopolítica para el mundo. No solamente en América Latina, sino el mundo. Todo el mundo reaccionó a su manera de acuerdo a los resultados electorales. Ahora, ¿qué pasó en Estados Unidos? ¿Qué fue lo que pasó que Trump ganó de manera tan pronunciada las elecciones? Porque fue mucho a poco que ganó. Y ha ganado claro, lo que dicen el estado profundo. A pesar de que las encuestas hasta la última semana estaban dando un empate técnico, ¿verdad? Que llevó a la gente a pensar en un momento determinado a no diagnosticar un triunfo de nadie, sino que todavía no se sabía. Cuando ya aparentemente algunos sectores de opinión de Estados Unidos ya sabían cuáles serían las tendencias en materia de resultados. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue varias cosas. Primero, yo creo que Trump se manejó mejor que Kamala Harris, sobre todo en la última fase de la campaña. Trump estructuró un relato, algo importante en cualquier campaña electoral, una historia. En el 16, que participó Donald Trump por primera vez en las elecciones, pues él no tenía que contarle a los norteamericanos. Ya él tenía que contarle a los norteamericanos de cómo fue su gobierno, independientemente del final de su gobierno. ¿Cuál fue la diferencia o cuál ha sido la diferencia entre el gobierno de Biden y el gobierno de Donald Trump 1690-2024? Obviamente, primero, no había zona de conflicto cuando Donald Trump. El conflicto de Ucrania no existía la guerra del Medio Oriente con Hamas, ni con esos grupos de la zona, ni con Irán, etc. Eso no existía. Estaba desmontando lo de Afganistán. Estaba desmontando lo de Afganistán. Entonces él se montó en una propaganda. ¿De cuál? Bueno, yo no estoy de acuerdo con la guerra, porque la guerra en sí mismo, desde el punto de vista del electorado norteamericano, ya estaba trayendo consecuencias nefastas para la economía. Entonces, ¿por qué? Porque se estaban sustrayendo dinero de la economía norteamericana para solventar esas guerras, para sustentar esas guerras, porque para nadie es un secreto, Firpo y el compañero Ramírez, Narciso, pues la guerra de Ucrania se mantiene gracias al apoyo norteamericano, sobre todo. Entonces, también hay un tema.
el tema de la economía. Aunque la economía no ha desmejorado mucho en Estados Unidos con relación a Trump, Trump supo montarse en un asunto coyuntural. Hoy los norteamericanos compran con 120 o 125 dólares que compraban con Donald Trump con 100, y él se montó en el tema económico. Bueno, cuando yo era, las cosas eran, pero además también se montó en el tema de la incertidumbre de la seguridad pública. Es decir, la inseguridad en los Estados Unidos hoy es mayor que con Donald Trump. Entonces él construyó una historia. ¿Por qué hay inseguridad ahora? Por la inmigración. Entonces le achacaba el tema de la inseguridad social en Estados Unidos a la inmigración. Y él entonces se montó en ese discurso. Pero además, yo no sé si ustedes observaron que una buena parte de los inmigrantes votaron por Donald Trump. Sí. ¿Cómo es posible que votaran por Donald Trump? Tiene su explicación. Bueno, tiene una explicación. En la comunidad sencillo. donde dijo que comían gato y perro, él ganó. Y ganó. Sí. Y le entró a los puertorriqueños, ahí fue que ganó. Es decir, entonces, ¿por qué? Porque él supo estructurar un buen discurso con relación a los inmigrantes. Los inmigrantes que están allá legal, que ya han hecho su historia allá, Son parte se de- sintieron amenazados por la nueva inmigración. Dice, bueno, por esta gente, cuando los nuevos me están quitando los trabajos, y se montó ahí para sostener entonces ese voto inmigrante. Sobre todo, la gente se sorprendió que mucho el voto hispano tendió a favorecer a Trump en cierta medida. Y hubo otra cosa, Luis Felipe. Acuérdate cuánto recibía cada familia cuando la pandemia con Trump. Así es. Que hasta los dominicanos fuimos favorecidos, porque las remesas se dispararon, porque al tener ellos esos ingresos extra, mandaban más para acá. O sea, Entonces, todo pero, eso pero hay explica. que agregar también algunos errores que cometió Kamala Harris, porque obviamente nada más no es la favorabilidad en cuanto a la estrategia establecida por Trump, sino algunos elementos. La verdad es que desde el principio la candidatura de Kamala Harris estuvo bastante conflictiva en principio. ¿Por qué? Porque recuérdense que viene de un proceso en el cual Joe Biden, que era el candidato ya oficial prácticamente del Partido Demócrata, fue obligado, él no quería, fue obligado a renunciar. ¿Por quién? Por la cúpula de los demócratas, es decir, los Clinton, Obama, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí lo obligan a renunciar. Y entonces emerge la figura de Kamala Harris. Ahí, entonces, se celebró la convención demócrata y le dio una especie de respiro a los demócratas. Pero tenemos la posibilidad real, porque con Joe Biden, sobre todo después del primer debate, pues se sentían como huérfanos. No sé si ustedes lo sintieron también, que ellos se sentían como que habían perdido las elecciones después del debate por lo pésimo que tuvo Joe Biden en el debate. Pues emergió la figura. Ahí subió un poquito el ánimo y la tentación de competitividad de Kamala Harris frente a Donald Trump, lo cual llevó a Donald Trump a cambiar la estrategia electoral ya frente a un nuevo elemento que emergía, Kamala Harris. Sin embargo, Kamala Harris estuvo durante todo el proceso en altas y bajas, subía y bajaba, subía y bajaba. ¿Por qué? Porque ponía temas dentro de la agenda política electoral de ella conflictivos, como el tema del aborto, por ejemplo, que es un tema que divide no solamente la sociedad norteamericana, sino el mundo entero. O sea, el tema del aborto es un tema bastante conflictivo. El tema de la inmigración lo puso en el tapete, más allá de lo que se podía decir en un marco de prudencia. Entonces lo aprovechó el otro para afincarle, porque además ella fue encargada por Biden del tema de la inmigración, su relación con México, Centroamérica, etc. Y entonces resulta y viene a ser que ella no podía desprenderse, aunque quisiera, del legado de Joe Biden. Un gobierno que no estaba en su mejor momento desde el punto de vista de lo que es la expectativa de los norteamericanos.
Recuérdese que la tasa de aprobación del gobierno de Joe Biden no era tan alta. Y eso obviamente también ella, al no poderse desembarazar de ese legado gubernamental, lo asumió tal cual. Es decir, que yo creo que más o menos, no sé si ustedes